Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. El Señor, ante las exigencias de los fariseos, se expresó de una manera no porque quisiera instituir un reino político poderoso, sino porque su interés estaba en establecer el reino eterno de Dios en el corazón de los hombres. Y era esta una razón más que suficiente para la celebración de todos en aquella significativa fecha en la fiesta de la Pascua. A lo largo de los años, hay y seguirán existiendo personas que intentan obstaculizar la predicación del Evangelio. Y siempre les molestará el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Al inicio de la formación de la Iglesia, los discípulos de Cristo fueron traídos ante los líderes religiosos judíos, quienes los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Esto lo podemos ver en Hechos 4:18. La respuesta de Pedro y Juan fue contundente y decisiva. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos hablar de lo que hemos visto y oído. Esto lo podemos encontrar en Hechos 4, 19 y 20. El Imperio Romano, tras una tolerancia inicial del cristianismo, como si este fuera nada más que una secta del judaísmo, cambió a una actitud cada vez más hostil. Cuando Nerón buscó en el año 64 después de Cristo a alguien a quien culpar por el incendio de Roma, decidió acusar a los cristianos, quienes, según el historiador Tácito, eran malqueridos, y declaró religión ilícita en Roma al cristianismo, comenzando una ola de persecución que cobró miles de vidas de cristianos que se negaban a rendir honor al César y a no negar su fe en Jesucristo. Fue el emperador Constantino I el Grande, quien optó por contemporizar con el cristianismo y acabó creando un imperio cristiano entre los años 306 y 337 después de Cristo. La persecución a los cristianos puede provenir de diversas fuentes, como gobiernos autoritarios que ven la fe como una amenaza a su control sobre ciertos aspectos sociales, culturales o políticos, grupos extremistas que rechazan otras creencias o incluso de entornos sociales donde el cristianismo es una minoría. A menudo, esta persecución surge del miedo, la incomprensión y el deseo de mantener el poder. En Lucas 19, 41 al 44, Lucas relata que al acercarse a Jerusalén y contemplarla, Jesús lloró por ella. Los habitantes habían ido demasiado lejos, rechazando la oferta de salvación de Dios a través de Jesucristo, aun cuando era Dios mismo quien los visitaba. Con profunda tristeza, el Señor miraba hacia el futuro cercano y esa visión le hizo llorar. Los principales líderes religiosos de su pueblo ya habían decidido de hacer con él, con el Hijo de Dios, qué hacer con él. Este hecho llevó a Jesús a expresar un profundo lamento sobre la ciudad de Jerusalén. En Lucas nos dice textualmente: «Oh, si comprendieras la paz eterna que rechazaste», dijo con la voz quebrada por el llanto. «Pero ya es demasiado tarde. Tus enemigos te rodearán de vallado y te sitiarán y te irán estrangulando hasta que caigas en tierra con tus hijos dentro. No dejarán en ti piedra sobre piedra porque rechazaste la oportunidad que Dios te brindó». El Señor había visitado la ciudad de Jerusalén con su ofrecimiento de salvación, pero la gente lo rechazó. No tenían lugar para él en su programa. La expresión de Lucas 19:44, porque rechazaste la oportunidad que Dios te brindó,
En la profecía de Jesús sobre Jerusalén, sirve como una advertencia para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de estar atentos a la visitación del Señor, tal como lo señalan también Lucas 12, 54 al 56. La profecía de Jesús sobre Jerusalén, que se registra en Lucas 19, 43, 44, se cumplió aproximadamente 40 años después de ser pronunciada, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto bajo las fuerzas romanas, bajo el mando del general Tito. Este evento marcó un trágico momento en la historia del pueblo judío, cuando el templo fue destruido y gran parte de la ciudad quedó en ruinas. La precisión de las palabras de Jesús no solo destaca su visión profética, sino también el profundo dolor que sintió al anticipar el sufrimiento que vendría. Del momento en que Jesús contempla la ciudad de Jerusalén y llora por ella, podemos aprender valiosas enseñanzas para nuestra vida espiritual. 1. Aún en medio de las luchas y pruebas, nunca debemos rechazar a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. En Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, revelando el plan perfecto de Dios para nuestra redención. 2. De la misma manera en que Jesús, al entrar a Jerusalén montado en un pollino, reflejó su carácter de servicio y paz, mostremos al mundo el amor de Dios que nos capacita para servir en lugar de ser servidos. 3. Si aquella multitud con fervor gritó «Hosana al Hijo de David» al ver a Jesús entrar en Jerusalén, ¿cuánto más nosotros, que hemos sido redimidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debemos dar gracias, gloria y honra al que perdonó nuestros pecados, salvó nuestra alma y nos dio esperanza de vida eterna? Puedes añadir o ignorar cualquier comentario. Siéntete libre de hacer otras explicaciones. Dios te use. Mil bendiciones.